Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Acá estamos una vez más con otro episodio de Ser Vivo, este ciclo de vivos dedicado a la economía y las empresas, visto de la bioexistencia consciente, donde trabajamos todos los consultores y consultoras diferentes síntomas económicos, ya sean personales o de una empresa completa. Hoy tengo el honor, el gusto de compartir este vivo con Seba Luce. Él es consultor certificado en bioexistencia consciente, embajador y comunicador de Humano Puente. Ya vamos a dar comienzo a este vivo para hablar y profundizar sobre este tema tan maravilloso que es el proyecto y sentido, y cómo puede hoy estar afectando nuestra economía en la actualidad. Hola a todos los que se van sumando, gracias por estar, gracias por participar, pueden ir comentando, dejando algunas preguntas, compartir experiencias. Ahí te estoy aceptando, Seba. A ver, a ver. Ahí apareciste, amigo. Hola, Buenas Arnaldo. tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, ¿Escuchas bien. bien? Se te escucha por ahí que haces algún movimiento, pero sí, se te escucha. A ver, lo voy a llevar más arriba. Yo decidí no usarlo porque a veces está en medio chiquito el espacio que hace eco. Creo que de Ah, hecho me escucha bien. yo por ahí hace ruido este sillón. Le tengo que poner cola de carpintero y hace criqui, criqui, por ahí cuando me muevo. ¿Cómo estás desde tu nuevo espacio? Contame un poquito cómo es esta nueva vida, renovando territorio, que he visto ahí, esa casa hermosa que te mudaste, ese lugar Sí. lindo. Bueno, me tocó en el altillo a mí. En la repartija familiar, de Está las cinco bien, piezas me tocó en el altillo. qué bueno. Así que está todo lleno de madera, no, muy, muy contentos, ¿viste? Estoy un Muy poco cálido el como... ambiente ahí, ¿no? Sí, 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 muy Entre la cálido, muy, madera. muy lindo todo. Y estamos recién mudados hace 20 días. Yo recién entré en una reparación, por ahí me escuchan la voz un poquito más nasal. Es porque todavía tengo algunos moquitos ahí dando vueltas. Post mudanza. Claro, y sí, Muy lindo todo. qué lindo movimiento, ¿eh? Te felicito, gracias. Gracias, amigo. Estás más que invitado. Cuando quieras andar por estos pagos. Qué bueno, gracias. Ahí se está sumando Ale y te está escuchando, así que está tomando nota, ¿eh? Está buscando ya en el No, GPS. acá la casa es grande y el parque es más grande. Gracias, gracias. Bueno, si querés vamos entrando ya a este tema que nos convoca. Espero que nos estén escuchando bien, si alguno puede contestar ahí. Ah, mirá, sí, nos escuchan bien porque dice en agosto. En agosto estamos por allá. Ya se subió. Así que se escucha todo. Muy bien. Qué bueno. Bienvenido. Qué lindo. ¿Cuánta gente se va sumando ahí? Sí, se van sumando, se escucha bien, gracias. Gracias, gracias. Qué Hola, lindo tema, Daniela, ¿eh? ¿cómo estás? Arnaldo, trajiste hoy al juego. Qué lindo. Sí, la verdad que se me ocurrió el otro día cuando estábamos decidiendo el tema, porque justamente es la etapa donde estoy pasando yo en este ciclo de consultas con mi consultor Adrián, Adrián Leiva, y bueno, fue tan reveladora como siempre que uno, viste, le parece que ya está. Ya hice un montón de veces esta consulta y no, siempre es una capa No, nueva parece que bien. se abre, un mundo nuevo, un universo nuevo, ver eso, ese universo, porque aparte también va cambiando porque lo vamos modificando, eso es increíble, a medida que nos vamos trabajando y vamos descubriendo cosas nuevas siempre en este camino tan maravilloso y maravillosamente, ¿no? Porque así es el universo, ¿viste? En constante movimiento
y nosotros estamos inmersos en ese movimiento, ¿viste? Aparte, consulta tras, o sea, ciclo de consulta tras ciclo de consulta, la lupa con lo que la mirás es quizá de otro síntoma, ¿viste? Si cambiaste de síntoma, Claro, volvés volvés a revisar el proyecto y sentido, pero con otros lentes, ¿viste? Te pones el lente del síntoma económico, síntoma, no sé, dolor de rodilla, sobrepeso. tal Eso cual. Y es muchísima la información que se renueva ahí, que uno la ve distinto, como vos decís, y cómo te deslumbra nuevamente, ¿no? Y cuánto que hay para acomodar, y bueno, y ahí es donde se empieza a acomodar, eso es lo maravilloso que tiene este camino, que ahí es uno donde se da la oportunidad de poder acomodarlo, ¿no? recién, justo recién me pegué un bañito porque terminé de atender a una chica y justamente estamos en Proyecto y Sentido Ujú. a través de un síntoma económico. Dije, ah, qué perfecta creación, ¿no? Ahora en un ratito voy a hablar de esto con Arnal, ¿no? Qué lindo, si querés compartir de ese caso, es maravilloso también. Estamos trabajando con una chica, ¿sí? Que es su segundo ciclo de consultas. Ya hicimos un ciclo anterior y que venía por sobrepeso y ella bajó 20, no me acuerdo si es 27 o 35 kilos. Me Wow. parece que estamos más para el lado de 35, me parece. Porque vino más o menos a los 35, 36. No, a ver, bueno, sí. La cosa es que hicimos un ciclo de consulta y bajó muchos Alrededor kilos. de 30 kilos, es un montonazo. Te digo yo que tuve sobrepeso durante 20 años o 30 y tuve esos 35 kilos de más. Un Y tuve montón. más también, un montón. Y con muchos temas de alimentación, con algunas alergias. Y en el transcurso del primer periodo, del primer ciclo, perdón, bueno, empezó a descender de peso sin esfuerzo, cambió hábitos alimenticios, empezó a correr, empezó a entrenar, se separó de la pareja, está felizmente en otra pareja, la contrataron de una ONG, de una fundación, cobra muy buenos números en dólares para trabajar para afuera. Bueno, la vida se le dio vuelta. Claro, trabajando sobre Entonces, peso. trabajando sobrepeso, tal cual, Ujú. trabajando sobrepeso, nada más que sobrepeso. Entonces terminamos el ciclo de consulta, ¿no? Con 35 kilos menos, pero con otra vida. Claro, Y dije, bueno, yo quiero ir por más ahora que está certificado en empresas de economía, ella es ingeniera en sistemas, sabe mucho. Y entonces entendió la biociencia consciente enseguida, ¡tac! tal cual. Enseguida, ¿viste? Y me dice, bueno, quiero trabajar la autoexigencia con miedo a fallar en cada uno de mis emprendimientos. Ella es emprendedora, pero siempre trabajó en relación de dependencia, muy bien paga, liderando equipo, pero ella quiere emprender, quiere armar su propia empresa, tiene muchos proyectos, muchas ideas hermosas, muchas hasta de inversiones, eh, pero siempre había una autoexigencia en cada uno de sus emprendimientos con miedo a fallar. Bueno, empezamos, nuevo ciclo de consultas y ya estamos en proyecto y sentido. Ya Claro, nos y quedarán. esto de la ¿Eh? inseguridad que es tan compartida con el sobrepeso, ¿viste? Van tan de la mano. Las personas con sobrepeso, es lo que más afecta es la inseguridad, ¿viste? La incertidumbre, la inseguridad propia de este síntoma. Y bueno, obviamente para hacer negocios y sentirse segura, y van de la mano, van muy de la mano. Sí, en ese primer ciclo de consultas podemos observar desprotección, abandono, ¿no? Claro. Bien programante de una obesidad clásica o un sobrepeso clásico, unida a una infertilidad oculta porque nunca había podido ser madre, ¿sí? Así que ahora, cuando nos metemos con los emprendimientos, ¿no? Entendiendo que el primer emprendimiento fui yo, Mm, eh, y luego haber pasado la etapa de útero, bueno, salieron muchas cosas bellísimas, ella está emprendiendo, ya generó su propia empresa, tiene no sé cuántos proyectos a la vez, mm, uno de ellos lo estamos haciendo juntos, una idea que se me ocurrió hace un tiempo, bueno, muchas cosas pasaron. Pero mira, hoy vimos una cosa súper interesante.
en esa autoexigencia con miedo a fallar, ¿no? Está basada en una gran valorización. Totalmente. Y tiene que ver con ¿cuándo? La pregunta sería, ¿cuándo vos te exigís? A ver, ¿dónde encontramos en lo que fue la concepción, gestación, parto y posparto esta autoexigencia con miedo a fallar? Y la madre se autoexigió o se exigió en ser madre, porque ella no quería ser madre. La Mm, madre, por que no la deje la pareja y por mandato de su madre, o sea, la abuela de la consultante. claro. Así arranca la programación de la gestación, ¿viste? Eh, y después, Claro, expliquemos si querés para las sí, personas que recién se suman a la existencia consciente y no sabe de qué estamos hablando, que esta etapa de proyecto y sentido nos rige a todos los seres humanos. Es esta etapa que comprende desde 9 meses, ahí el año anterior a nuestra concepción. Vos fijate que la mayoría de las corrientes o de la humanidad cree que nacemos y ahí comienza nuestra vida. No, acá ya nos vamos metiendo en esta parte que es mucho antes de que seamos concebidos. ¿Y cómo influye eso? Por eso lo pusimos, ¿qué influye en nuestra economía esto? Todo. Todo lo todo. que piensa mamá, todo lo que piensa papá, todas las peripecias que han pasado, conflictos que han tenido, laborales, económicos, sufrimientos, esfuerzos, todo eso forma parte de nuestro paquete de datos, de nuestras células. Salen después a desplegar eso. No solo papá y mamá, sino lo que se Claro, veía a nivel familiar. el embudo es el cuello de botella ahí, papá y ¿Eh? mamá. Claro, sí, sí. Que estaba viviendo en la familia, el inconsciente biológico individual está siendo siempre, o lo hemos dicho muchas veces, lo contamos, gobernado por el inconsciente familiar. ¿Qué pasaba a nivel familiar ahí? En el momento de tu pista de aterrizaje, le llamo yo, ¿no? Mm. Un año antes de tu concepción, gestación, parto y posparto hasta los 3 años. Ese vivía a nivel padre-madre. Ese vivía a nivel familia, a nivel clan Sí, a nivel país también. y a nivel colectivo. Ahí me voy a la otra esfera, el gran jefe, ¿no? ¿Qué se vivía a nivel inconsciente colectivo, país y mundial? Y Ujú, mundial. Y totalmente. eso le llamamos proyecto. Esas son las capitas a mirar en un proyecto de sentido, porque todos somos un proyecto con un sentido consciente o inconsciente para nuestros padres. Ujú. Todo lo que se estaba viviendo ahí nos empezó a programar para esta experiencia humana perfecta para lo que tenemos que trascender, ¿no? O sea, Así todo es. eso se entiende. Que elegimos. Sí, Y que sí, nos sí. olvidamos que la elegimos, claro. Olvidamos la que vinimos. Sí, sí, sí. Pero el primer recordatorio está ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el proyecto y sentido. Che, viniste para esto, ¿ves? Necesitas este condimento, esta pizca de sal, esta pizca de esto y lo otro. Ahora sí tenés los componentes, dale. Vaya a solucionar esto. Bueno, todo eso lo que analizamos en ingeniería inversa, le decimos, Ujú. ¿no? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué pasó en la vida de papá y mamá antes de conocerse? ¿Cuándo te concibieron? ¿Qué venía pasando a nivel familiar? ¿Qué venía pasando a nivel país? ¿Qué venía pasando a nivel colectivo? En esas esferitas o grandes esferas vamos haciendo todo ese análisis en esta etapa maravillosa que, así como es programante de un montón de síntomas físicos o biologizados, también es programante de que pueda llegar a estar viviendo una economía no plena o escasa o con deudas o con mucho dinero pero solo y sufrís por eso. ¿Sí? También es programante ahí. Bien, ahí quedó bien aclaradito. Ahora sí, si querés cerrar esto No, no que me me acuerdo que estabas estaba diciendo. Ah, contando. Sí, 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 ahí te vuelvo, ahí te vuelvo. estaba contando bueno, este caso maravilloso, ¿no? Y que, bueno, al margen de eso, en esta autoexigencia nosotros podemos ver que cuando una persona se exige, cuando Mm, está forzada, cuando estás, no sé, corriste mucho, viste, tu cuerpo está forzado y tenés esa bocanada de aire.
Y, y muchas veces nos forzamos a estar en lugares que no somos. Ahí está. Todos somos algo esencial que sin esfuerzo sucede, ¿no? Cuando nosotros, por amor o por temor a ser abandonados, Mm, nos transformamos en algo que realmente, esencialmente no somos, mm. ya eso es una exigencia. Una obligación. Te estás autoexigiendo a hacer algo que no Mm, sos. Madre, eh, poner a otro en prioridad antes de que tus propios intereses o tus propios beneficios. Eh, no sé, esforzarte en ser la mejor de la clase, como veníamos viendo con ella, esforzarte en ser una chica 10 y en realidad no estás haciendo lo que querés, estás haciendo otra cosa, querés ser artista y estás programando y encima te esforzás para ser 10, porque si no lo haces, sentís que ya no te quieren y te van a querer y te sacás 5 y te mm. sacás 6. Todo eso que venimos desenmarañando, en este caso en particular, ¿no? Porque justo lo tengo fresquito que lo acabo de ver. Claro, sí, Eh, sí, son tantos casos que tenemos, ¿no? no, En consulta. obvio, 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 Claro. obvio. Y es muy programante el proyecto y sentido de cualquier tipo de emprendimiento. Por eso me resonó mucho la palabra emprendimiento. ¿Mm? Mm, Eh, Cualquier emprendimiento, proyecto, idea, negocio que uno quiere hacer, uno lo puede, según en qué momento de su vida se está trabando eso que uno quiere hacer. Estoy hablando de un emprendimiento económico, ¿no? ujú. En este caso, porque nos trae acá la economía. Eh, Uno, si puede analizar dónde cree que se trabó su emprendimiento, revisar X etapa de su proyecto y sentido para ver qué sucedió ahí. Por ejemplo, la verdad, soy muy bueno teniendo proyectos, pensando un proyecto, armándolo, haciendo todo, las piezas gráficas, esto, armar la estrategia, pero cuando está por ver la luz mi proyecto, que todos lo conozcan, por treparlo a las redes, me traba, me peleo con alguien, no sé, pasan cosas, ¿viste? Como dicen los chicos, pasan cosas. Bueno, te invitaríamos nosotros a que revises el parto, por ejemplo, Claro. en lo que es la etapa de tu proyecto de sentido. Cuando vemos la luz, el dar a luz, claro. Totalmente. Claro, cuando lo logramos. ¿Qué Ujú. pasó allá cuando logramos el primer emprendimiento? El primer emprendimiento que todos tenemos es nacer, ¿no? Exacto. Y ahí, ¿no? La ecuación binaria dice, che, ¿es exitoso biológicamente o no exitoso? Si me morí en el parto, no es un éxito biológico. Claro. Todo lo que haya pasado en tu parto, fue un parto seco, fue un parto difícil, 18 horas de parto, no sé, te sacaron con vacuum, todo ese tipo de análisis Ujú. o de mirada o de conciencia te puede colaborar mucho a que, por ejemplo, entiendas qué te está pasando con la salida a la luz de tu emprendimiento acá o de, no sé, Claro. una Teniendo inversión. en cuenta que la biología no se va a permitir, no va a gastar energía y esfuerzo en algo que casi provocó la muerte del bebé, o sea, del consultante, la consultante, o la mamá. Entonces, hasta ahí, llega hasta ahí y guardate porque se viene lo peor. El Se casi ven, muerte para el inconsciente es muerte. No te va a dar una chance más que lo mismo programaría una infertilidad, ¿no? Con más razón todavía, que tiene toda la vivencia y el sentir ese. tal cual, amigo, así como lo Ujú. estás diciendo. Qué Bueno, maravilloso. y estas etapas del proyecto y sentido, en relación a un síntoma económico en este caso, eh, así como estamos ahora hablando del parto, uno puede desmenuzar todos los momentos de la gestación, cómo lo vivió mamá, cómo lo vivió papá, qué sucedía en el momento de la concepción, si fuiste buscado o no, Sí, me ¿no? imagino la noticia de este embarazo, ¿no? Cómo habrá Noticia. sido vivida. Sí, sí, la noticia fue así como media Mm. inesperada. Hay, hay un, Hay un condimento a nivel inconsciente, en este caso, porque ya lo trajimos acá, pero que nos sirve como caso
para lo que queremos contar hoy, ¿no? El análisis del proyecto y sentido para un caso económico, que es lo que estaba sucediendo en el país a nivel inconsciente colectivo. Este caso que digo nació en plena guerra de Malvinas, Claro. consciente colectivo, Y dictadura militar, dictadura militar, miedo de robo de bebés, crisis económica, un país crisis sin guerra, económica. Sí. total. El país perdedor de una guerra tiene que pagar, Mm, literal. Bueno, el consciente colectivo estaba, ¿no? Muy escaso, muy temeroso, y eso también influye. Y la mamá de esta consultante tuvo que ir a trabajar, mm. porque sabía muy bien inglés, a una base muy cercana a Malvinas, Ah, estuvo ahí en pleno conflicto casi. pleno conflicto, y le pagaban muy bien, porque eran dos personas nada más que hacían ese tipo, tenían que enganchar los mensajes de los ingleses. Un espía. Algo, no una espía, pero era telefonista que sabía hablar inglés y tenían que encontrar las ondas de los mensajes, no sé, una cosa Qué así. juicio, ¿no? Pero vamos al riesgo de muerte que corría esta madre. Tremendo. Y muy bien pago Claro, eso. el dinero simboliza miedo a la muerte. Total, Siempre fue. en pleno miedo a la muerte colectivo. Total, claro. ¿Eh? No es solo de la mamá, ¿no? Ahí todos vivían, en cualquier momento te cae una bomba, te detectaron Claro, los ingleses, estás encontraron el ahí, centro de aparte. los espías y te mataron. Claro, no es lo mismo estar acá en una ciudad del interior bonaerense que estar allá, en pleno conflicto, claro. Tal cual, tal cual. Bueno, eso sucedió un año antes menos, 9 meses antes de su concepción, o algo así. Así que fíjate todos los programantes con respecto al dinero, a emprender, a que te vaya bien, a nivel colectivo, esto que estábamos diciendo en un momento, que el colectivo gobierna al familiar y el familiar gobierna al individual. Son las órdenes las jerarquías de mandatos. Todo un país estaba, es más, no solo todo un país, éramos la mirada del mundo también en ese momento. Exacto. Pero más allá de eso, individualmente ella estaba gobernada más que cualquier otro habitante del país en este momento, porque estaba fue enviada al conflicto, digamos. Cerca del conflicto sobre la tierra argentina, no llegó a Malvinas, pero estaba, vamos a decir, en la última base del sur Sí, para... sí, sí, sí. Estaba ahí. Estaba ahí, en la boca del lobo, digamos. Y Claro, cobró muchísimo dinero por eso, porque era, ¿no? Solo dos personas lo hicieron y como iba a ser la zona de conflicto y había muy pocas personas que hablaban también inglés, fue muy bien pero remunerado. esto es muy simbólico de querés dinero abundante, jugate la vida. Sí, está Una bueno cosa eso. así. ¿Eh? Sí, está bueno, está bueno. Tenés que dejar todo. Y Sí. aparte alejarse de su familia, porque me imagino que no has llevado a sus padres, a sus hermanos allá del conflicto. No solo eso, no sabían dónde estaban, como estaba en un concepto no de espía, pero de pseudo espía, Claro, estaba incomunicada. no, no, es Es terror, maravilloso. terror y más terror. Sí, y ahora que me estás diciendo esto, me das pie y te agradezco para una ficha más que ella siente que siempre tiene que estar al servicio de los demás, inmolándose. Y esto es perfecto, ¿no? Lo Se estoy fue haciendo por mi ignorando país. por un país, claro. Muy bueno. Tal Mirá cual qué un programa. soldado. Era un soldado argentino. Sí, Ignorándose, tal sin cual. ir a la batalla, ¿no? Pero Ujú. en pleno riesgo. Qué maravilloso, claro. Y ese ¿Viste? sentir viaja, viaja y viaja y viaja y forma parte de nuestras emociones constantemente. Cada decisión económica que voy a hacer, ¿cómo no va a sentir inseguridad? Miedo A fallar. a A fallar. fallar. A fallar. Le fallo a una nación. No le estoy fallando, no sé. Mirá si escuché mal, mirá si leí mal el mensaje, mirá si falló lo que escuché o Sí, si o traduje traduje mal, mal. lo entendí mal, claro. Impresionante, Sí, sí. impresionante.
Esto lo Es, estoy viendo acá con vos, ¿eh? Está sí, bueno, sí, porque estamos continuando la consulta porque aparte no puede no estar en nuestra historia después le voy a decir simbólicamente a que lo la mejor de vea. otra manera, Claro. pero está. Qué Qué bueno, qué bueno. maravilla. Sí, sí, Después le sí. voy a decir que la vea y y te paso el CBU tuyo. Dale. Sí, sí, porque va a sanar más y va a cobrar más y va a salir esos proyectos. Qué Qué lindo. maravilloso. Bueno, con esto queda claro cómo nos influye cada etapa, ¿no? de este proyecto y sentido. Esto ocurrió un año antes, Sí. pero mamá estaba inmersa en esta emocionalidad todavía. Esto no pasa así porque sí, sobre todo cuando uno no hace un trabajo interior de procesar estos duelos, estos miedos, ¿no? Y sigue a la descendencia. Así hay infinitos casos que uno puede nombrar de proyecto y sentido, ¿no? Unido a situaciones económicas, o donde, por ejemplo, el dinero fue peligroso. Casos comunes, eh, personas que casi me abortan. Sí, totalmente. O se pagó y fui y se pegó la vuelta mamá o lo que fuera, pero hubo dinero de por medio. Mm. O el anterior embarazo, bueno, esta chica tiene ese entramado también. El Claro, anterior embarazo de mamá con papá fue un aborto. exacto. Y yo ahora Entonces, estoy reemplazando a ese que no fue. obvio, el miedo a fallar, que este emprendimiento que no fue vuelva a fallar, Mm, perfecto para mamá. Y en aquel otro que fui, ¿no? Aquel otro emprendimiento que no pudo ser, papá sacó un crédito claro. al pagarlo, O sea, andá a ¿no? sacar un crédito, que te den un préstamo ahora. Sí, o tener más plata, ¿no? ¿No? El gesto de que el dinero es peligroso. Sí, sí, si tengo dinero voy derecho a hacer esto otra vez. Exactamente, El ¿no? inconsciente no va a dudar en decirte, porque es biológico, en decirte, no, mirá, para vos no, desparramémoslo por todo el clan al dinero, a todos los otros miembros, pero vos por la duda no, a ver si tenés la misma intención, se te activa Exacto. ese programa de vuelta y vuelve a pasar, ¿no? Y además, como dijiste vos, ¿qué queremos decir cuando decimos es biológico? Es biológico que prioriza la vida. Claro, La vida. ¿Da por resultado vida? ¿Sí o no? Sí, bueno, vaya para allá. ¿Ah? ¿No? Bueno, vamos a esquivarlo esto, vamos a evitarlo esto. Eso es ser biológico. No importa si tenés la cuenta bancaria llena o no. ¿Sobreviví o no sobrevivís? claro, totalmente. Mirá vos hablando del sur argentino, acá nos saludan desde Trelew. ¿Quién es? Desde Mar. Martita. Hay otro, a ver, hay otra persona ahí que vive del sur argentino, de Radatili. Ahí está, Marcelo Sáenz. Ahí está, Marcelo Sáenz también es del sur, muy cerca de Comodoro Rivadavia, ¿no? Radatili. Sí, ¿Cuántos sureños? Estamos hablando del sur, ¿no? Y acá, esta madre que se tuvo que ir bien al sur. Y mira, me recuerdo que esta consultante, cuando tenía 12, 13 años, más o menos la edad de la menstruación, también se fue al sur a vivir, se fue a San Martín de los Andes. ah, mirá, acá nos comparten un caso. ¿Lo lees vos? Yo. Mi caso, dice Natalia Fetiu. Mi caso dice, mi papá quedaba sin trabajo cada vez que mi mamá iba a parir. Wow, qué Bien. programante y qué perfecto ha sido para esa persona quedarse sin trabajo, porque esto se ancla en un instante sagrado y como decíamos recién, dio por resultado vida, así todo, los hijos venían. Entonces esto está bueno. Para vos, en tu caso, quedarte sin trabajo está bueno porque da por resultado vida. Así que lo tengo que volver a hacer. Y vos decís, pero ¿cómo? Si quedarse sin trabajo me acerca a la muerte. Bueno, pero se multiplica el clan así. Vos no te hagas problema. De acuerdo. Volver a vivir esa emocionalidad de quedarte sin trabajo, ese sentir, no importa. Yo, total, tengo un nuevo miembro en el clan.
exacto. Yo te garantizo que si volvés a sentir todas esas emociones de quedarte sin trabajo, se va a agrandar el clan. Claro, qué Vida, fácil. es pro vida. Quedarte sin trabajo es pro vida. Dice, En no, este pero caso ¿cómo? es la inversa del dinero utilizado para un aborto. En este caso, no importa, te dejo sin dinero total, que puede estar el programante. Sí. Acá estamos sacando conclusiones sin Y ir al obvio. caso propiamente dicho y ver eso siempre lo revela el inconsciente, ¿viste? Como es que ni nosotros sabemos a qué vamos cuando vamos a una consulta, como consultante nadie sabe, eso lo revela el síntoma y el inconsciente, qué maravilloso. Ahí te respondió Nati, mirá. A ver qué Ese es dice. el miedo que tengo. Ah, mira qué buena Quedarme toma sin de trabajo. ficha, qué toma de conciencia, mirá vos. Yo le preguntaría a Nati, ¿y tenés hijos, Nati? Claro, y llamándose Natalia también, ¿no? Natalicio, tal cual. Qué Qué bueno. Bueno, maravilloso. pero viste cómo Nati se dio cuenta de su De su miedo. patrón. Sí, Ujú. observo esto. Mi papá, cada vez que nacía un hijo, uno de mis hermanos se quedaba sin trabajo. Somos 4 hermanos, los 4 le pasó lo mismo. Claro. Este, bueno, Yo lo voy a podemos ver poner. otra. Por miedo a no perder el trabajo, no quedo embarazada. No va a ser un programante específico y tan por ahí tan con tanto peso emocional, pero sí, porque la verdad que el dinero y la seguridad del dinero prolonga la vida y la multiplicación del clan, Sí, o esto, priorizar este miedo, tener este miedo constante de quedarme sin trabajo, me dio vida, tengo que sí, sentirlo. tal cual, tal cual. Tengo que sentirlo. Qué maravilloso. Renata, como una de tus hijas, Seba, sí, mi segunda hija. Esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué número de hijas son, Nati? ¿No? Porque Mm. tengo una hija, ¿no? Y soy viuda y Ah, llevo toda mi economía yo. Por eso, por eso el tema de miedo de quedarme sin trabajo. Ah, mm, tan masculino, Nati. No claro. está siendo la proveedora. Se transformó en sostén. Se transformó en el programa del papá, ¿no? Se Ujú, transformó, tomó alguna identidad del padre. Bueno, está buenísimo. Bueno, mirá lo que nos estamos dando cuenta con estos ejemplos. ujú. Eh, Proyecto de Sentido es una etapa muy linda, muy linda, muy linda, muy bella. Una vez que empezamos a descubrir esto que nos empieza a mostrar todo lo que es familiar y colectivo, también tenemos la inmensa posibilidad de ponernos en esto que acabas de hacer espontáneamente, se llama Natalia encima, ¿no? Que viene. Sí, sí, sí. Está en el análisis del nombre Claro, y cotejarlo también con el santoral, ¿no? De parte del nombre, de parte del simbolismo de los nombres, ¿no? Que simbolizan para el inconsciente colectivo que dijimos recién que nos gobierna a todos. y con respecto al síntoma. Sí, 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 Siempre el totalmente. análisis con respecto al síntoma, no, tu nombre simboliza esto, esto y lo otro. Sí, bueno, mirá, estamos acá con un síntoma económico. Me llamo, no sé, Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián, no sé, no puedo, no logro que me vean, por ejemplo, ¿no? Porque digo un síntoma, no logro que me vean. No, soy un embajador que no lo ven. Ahí está, mirá. claro. Y vos sabés que en el inconsciente colectivo, San Sebastián fue un santo que por tener otras creencias lo fusilan en ese momento, no había fusiles, pero la forma de fusilar en ese momento era con flechas, Claro. y le tiran muchas flechas y lo dan por muerto, pero no muere. Entonces lo rescatan y cuando se siente un poquito mejor, todos le dicen, los que lo seguían, le dicen, andate, Sebastián, o sea, andate lejos, ¿no? Que no te vuelvan a encontrar. Y él no, va de vuelta a hablar con el emperador, él había sido un soldado romano, ¿no? Tenía como un cargo jerárquico y creencias romanas. Se vuelve a presentar, wow, parecía que apareció un espíritu, y ahí cuando lo agarraron ya
lo mataron en serio, le cortaron la cabeza, cortaron todos sus miembros, lo repartieron. Claro, ¿Por qué voy con todo este relato? Está instalado en el inconsciente colectivo, yo hice un trabajo importante con esto, que si vos pensás diferente, porque es mucho, esto te digo de muchos santos, muchos santorales para analizar. Si vos pensás diferente, sos perseguido, sos asesinado a claro. temprana edad. eh, Y si vos querés ser embajador de un emperador y salir a repartir la palabra de ese emperador, vas a ser masacrado. Claro, por segunda vez, porque yo intenté 2 veces. Estuve en Humano Puente, después descansé, después volví. Este, a lo que voy es toda la información que hay en el inconsciente colectivo, que es el gran jefe del individual, con respecto a tu nombre, al santo que se festeja en honor a tu nombre, al santo que se festeja en el día que vos naciste. Todo ese tipo de información está y es programante también del síntoma económico que podés estar viviendo y de la manera que estás viviendo. Por eso esta parte del proyecto de sentido, poder analizarlo en ingeniería inversa que decimos, es maravilloso. Una gran oportunidad. Vos fijate, mi santoral de fecha es San Wenceslao, ¿De qué que fecha fue sos? un 28 de septiembre, un, un duque, un príncipe que, que estaba por acceder al reinado, y su hermano, Boleslao, era príncipe de Bohemia. Lo invita a un banquete, pero era un banquete trampa. Cuando terminó de almorzar o cenar, lo apuñala, comete fratricidio y se queda con el poder. El hermano lo mató, como Caín y Abel. Exacto. Así que vos fijate también ese programante y eso cuando lo vi de vuelta, porque en realidad yo ya lo sabía, lo había visto, pero lo volvés a ver reflejado eso, y esa indignación, ¿no? Esa injusticia que te acompaña, ese sentir de injusticia y de, sobre todo a la traición, ¿viste? A la traición y al robo de poder y de dinero y todo lo que simbolice ser después un jefe de Estado de una comunidad, como ¿Y es la vos de un rey, ¿viste? has vivido situaciones así? De Claro, te esa marca toda injusticia. la vida, sí, lógicamente, traiciones y vivirla de esa intensidad, de injusticia, de bien de vesícula, de páncreas, ¿viste? De hígado. Y en la economía también, eso es un programante, vos decís, bueno, quédate como está, no vayas por la abundancia y la prosperidad, pero mirá lo que te va a pasar si tenés ambiciones de tener más, ¿entendés? Es Wow. impresionante lo que te marca el inconsciente, te dice, ¿cómo leyendo la historia de esta persona me estás leyendo mi mapa inconsciente? ¿Qué es lo que yo siento por dentro? Es Aparte, maravilloso. aparte dijiste algo antes, que es que has trabajado tu sobrepeso, y esta escena que decís, lo invitó a comer o a cenar. Sí, Es, comete. ¿no? Está la comida ahí, ¿no? Decía, vení hermano, vení a comer, vamos a comer, ¿no? La desprotección, ¿no? El no me lo veo venir, la desprotección con respecto a la comida, a un encuentro, pero la comida como símbolo ahí, ¿eh? No le dice, vení, vamos a jugar al cricket, vení, vamos a andar Claro, a caballo, no, no, vení, vamos a comer. sí, 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 No sé, lo envenena, no, lo apuñala, lo apuñala. lo tenía. Mm. Interesante, ¿eh? ¿No? Todo este tipo de locuras son las que hacemos en el proyecto y sentido, y así cambian muchas vidas y muchas economías cambian, muchas economías. Vida completa, como vos decís, esta consultante tuya que ahora es otro ser con 35 kilos menos. Claro, ahora quiero ir por otra cosa, pues soy otro envase, no solo un envase, todo completo. Todo, todo, todo. Ahora es empresaria.
Claro, ¿entendés? Porque acá no estamos hablando de imagen física solamente y de estética, de lo que sea el envase materia nada más. No, Te no. cambia la manera de pensar, te cambian tus emociones, te cambia todo. La Entonces, postura, la postura. Yo me tu acuerdo que en esa postura, época yo claro, atendía presencial, atendía tu eh, energía, tu con esa fuerza persona. mental. Y ella venía a consulta y teníamos que hacer línea de tiempo y su posición era así, siempre estaba mirando para abajo. Yo tenía que pedir que suba la cabecita Mm, para, ¿viste? Para guiar la línea de tiempo. Ahora, su actitud es diferente, ¿no? Se está haciendo ¿cómo se llaman? Los brackets. Salió a correr, corre, eh, viaja por el mundo. Otra, o sea, yo recién cuando te decía, esta chica la conozco de allá y te empecé a relatar, digo, pero eso pasó en esta vida o otra persona es, literal es otra persona. totalmente, Porque claro, y podría haber sido otra persona, más es que así, con más kilos sí, 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 también. y postrada, ¿viste? Ya no me muevo más, no quiero saber más nada de nada. Y fíjate cómo, claro, eso es una valoración total. Volvés a ser un nuevo ser en esta vida. No se te va la vida y pasaste por este plano y la viste pasar nada más y sufriendo, ¿no? Porque la verdad que es eso. Este, no tiene forma de explicarlo esto, más que de vivirlo, experimentarlo y sentirlo. Cuando uno lo comienza a hacer y muchas veces parece que no hice todavía nada, que hice poco, que no cambié mucho. Pero mira esta chica, si ve una foto del año pasado, era otra persona, no se reconoce. Por ahí el año pasado no, pero hace 2 años sí es otra persona. Pero claro, viste, y vos decís, eh, se te pasa una vida a veces si no lo intentás, desde la 3D, ¿no? Y porque yo te lo cuento de mi propia experiencia, Obvio. sin hacer bioexistencia consciente. He intentado un montón de veces hacer dietas de todo tipo, ejercicio, me cansaba, decía, no, esto no es para mí, ¿viste? Pero claro, cuando empezás a vaciar el envase de emociones, Mm. y, y esa es la carga que te pesa. Esa es Esa la es. carga. Claro. Y eso lo muestran los kilos después en el cuerpo, pero él está mostrando eso. Energía, energía. Claro, Somos energía plasmada en la materia, la energía esa que quedó, ¿no? Ahí sin moverse, estancada. totalmente, claro. ¿Dónde va? ¿A dónde va? Tiene que estar. Qué bueno. A mí me gusta el tema de los ejemplos. A ver quién escribió ahí. Yo nací en la Yo casa de mis abuelos. no puedo ver. Ah, ahí empezó a correr. Sí, una hija, dice Natalia, Renata como la Yo tuya. nací en la casa, mira acá, Moni dice, yo nací en la casa de mis abuelos. Ella me Ah, recibió en este mundo. Y me cuenta mi mami que sufrimos ambas y que yo nací en manto. Cuando pregunté qué significa, me dijo que así nació Jesús. ajá, mirá vos. En manto debe ser, así, si es lo que estoy pensando, así nació mi hija Aurora, la más chiquitita. En manto debe ser ese cebo con el que nacemos todos, Ah, esa protección, sí, ¿no? sí, Que no me acuerdo, no me sale el nombre ahora. sí, sí, es como el cebo que tiene la grasa del cordero, porque Sí, es similar a eso. Es sí, una grasita pegajosa que nos cubre toda la piel, que nos protege. exacto. Cuando vivimos, bueno, esto me da para contar una anécdota de Proyecto de Sentido, personal. Mi Dale. hija. Por ejemplo, mirá, mi hija más chiquita se llama Aurora. Ujú, Anterior a Aurora, nosotros tuvimos en embarazo, yo tengo 4 hijos, ujú. 3 nacidos y un no nacido. Mi no nacido es el tercero. Tengo a Genaro, Renata, un no nacido y Aurora. Cuando nosotros tenemos el tercer embarazo, ¿sí? Que es un embarazo tópico,
no solo al segundo mes de gestación se interrumpe ese embarazo, sino que mi esposa entra de urgencia a una intervención, porque tiene una hemorragia interna. Y ella Ujú. casi pierde la vida, ¿sí? Y pierde un ovario. Va, pierde, no, le Me sacan un estirpa, ovario, ¿sí? claro. Estirpan un ovario. A los 6 meses de ese hecho, ¿no? Que fue, imagínate, ¿no? Como lo Ujú. vi, yo no solo tuve un casi muerte, ¿no? O sea, Claro, sí quedo viudo y perdí un hijo. O sea, fue un momento muy importante para mi vida. es un programante de infertilidad del hijo que continúa. Sí, en mi caso yo tuve un estrés post-trauma. Tuve como 2 años para reponerme de todo eso que viví ahí. Porque además perdí el trabajo, pasaron muchas cosas. Bueno, y en ese caminar encuentro la bioasistencia consciente. Pero lo que voy es, después de ese hecho, a los 6 meses, está con un ovario también, mi esposa, queda embarazada de Aurora, ¿sí? Y entre otras de las cosas que pasan en ese proyecto y sentido de Aurora, nosotros nos mudamos de localidad, vivíamos en Villa Ventana y nos volvemos a vivir a Bahía. Primer programante, los niños no nacen en Villa Ventana, Mm, mueren los niños. No solo eso, puede morir una esposa en Villa Ventana. Así que el primer programante fue ese. Volvemos a nuestra casa, encierra la ventana, y a esto voy con lo del manto. ujú. Mi hija nació por parto natural, respetado, en mi propia casa, con los médicos ahí, pero mi cuarta hija nació en la bañadera, ¿sí? Con obstetra, todo, teníamos todo el kit ahí, pero fue un parto, te invito a que googlees parto orgásmico. En algún momento, búscalo. Fue un parto muy bello, muy poco traumático. Orgánico, Orgásmico, como de orgasmo. orgánico. Ah, Orgasmo. bien, bien, bien. Un parto, creo que es una de las cosas más bellas que viví en mi vida, ese parto. Ujú. Mi Se hija hace nació bajo bajo el del agua, agua. con agua, en la bañadera Sí, con en la agua. bañadera de casa, sí. Nació bajo del agua, no lloró, nadó, ¿no? Y salió con los ojos abiertos, así. ¿No? Y sacamos así. Y cuando la sacamos así, era toda blanca. Ese Mm, sebo que decís vos, como del cordero, esa sí. grasita, si nosotros tenemos, no sé, 1% de esa grasita para que nos recubre, nos protege, es una protección y a su vez es un lubricante, ¿no? Para pasar por el canal. Claro. Bueno, bro, tenía 20%, era toda, tenía todo como una vela Ujú. y los dos ojos así. Mirá la perfección, ¿no? Claro. La protección, si en el anterior evento el embarazo no fue, no prosperó, y no solo eso, casi muere mamá, era todo protección lo que había que suceder, lo que tenía que Lo suceder ahí. mismo, lo mismo hace la grasa después, esparcida abajo de la piel, ¿no? Protegernos. Correcto, Es protege. escudo natural. Acá nos explica Tilio, nos está aportando, decir que naciste con el manto de Jesús es un mensaje de que fuiste elegida para algo grande y para la biología podría generar conflicto. Este manto me separa de los demás y si salgo traiciono algo sagrado. Muy bien. Claro, Porque dice que es algo del saco gestacional, acá nos aclara Tinio. Es parte del saco gestacional. correcto. Bueno, eso es del lado biológico, tiene una cuestión biológica, que es el saco gestacional y la protección. Desde el Ujú. lado que dice Atilio, fíjate, ¿no? Lo cultural, ya lo colectivo, Ya ¿no? lo Sos el selló a elegido, Jesús, ya soy Jesús. ya sos Jesús, el que se sacrificó y Ujú. puede estar siendo vivido como, dice, me tengo que inmolar, no sé, lo que sea, lo que pueda haber ahí según el síntoma como programante cultural. Nosotros, como consultor certificado, hemos visto miles de veces que un síntoma económico lo que tiene es como base que lo biológico y lo cultural hacen así, Sí, totalmente. completamente. ¿No? Mm. Esta creencia cultural sostenida por muchas personas durante mucho tiempo con respecto a lo que es la creencia real, biológica de lo que somos, hizo así, se torció por completo. Y ahí donde Por las dos eso cosas, genera tantos, tantos síntomas lo tal cultural, cual, ¿no?
lo cultural. Yo quiero ir por lo mío, si estoy ordenado, ¿no? Psicológicamente, biológicamente, ¿no? Quiero ir por lo mío, quiero ir por más, y todo el mundo me ve mal, sos un egoísta, sos un egocéntrico, sos un acaparador. No, 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 pero si yo lo quiero para mí, para estar mejor y para mi descendencia, no está mal, pero sí está mal visto del otro lado. Entonces es una lucha constante, sobre todo en economía, ¿no? Es impresionante, ¿no? Vos tenés que dar, como Dios No, Jesús, vos claro, Dios su naciste vida. con naciste con el manto de Jesús, vos viniste a dar. Da todo, Nosotros te vamos a, ¿no? da tu Vamos. sangre, da tu vida por salvarnos a todos del pecado y bueno, este, Por el y manto, todo, ¿viste? Por el claro. manto. Es buenísimo este ejemplo, ¿eh? Porque ahí le da sentido cómo una persona se puede poner inconscientemente al servicio de su familia y del colectivo por lo que representa a nivel simbólico, en lo cultural, haber nacido así. Que no Sí, tiene sí. nada que ver con eso. Y ponerse al servicio de eso y quizá dejar de ser esa persona Mm. por algo, por una creencia colectiva, religiosa, cultural, no me quiero meter con eso, ¿eh? Pero que hay algo bastante más profundo ahí, ¿eh? Una protección, Claro. excesiva protección, Ujú. Qué ¿no? bueno, qué buen Bueno, ejemplo. Que, digo, Atilio, gracias Atilio por participar gracias a ti. y acompañar Gracias, en Aurora. vivo. Gracias a todos. Gracias, Mónica, por exponer tu historia. Siempre sentí que debía dar todo, sacrificio, bajar la cabeza, y si hacía algo me sentía juzgada. Claro, Eh, totalmente. Sí, sí. Moni es que nació con el manto blanco, Esa, claro, la, manto Jesús. exacto. Impresionante, ¿eh? ¿Vieron? Bueno, este es un buen ejemplo que nos autocreamos, parecen actores pagos, en el cual, en un proyecto de sentido, lo biológico y lo cultural generan ese, ¿no? Ese Y después conflicto que después. ya vamos a ir cerrando, si te parece. Está esta parte de después que nacemos, hasta los 3 años también. Nos afecta lo que comentan en casa, lo que pasa, ¿no? La realidad que vivimos económica. Vivimos en casa propia, como acá Clara Mónica creo que nació en casa de los abuelos. Nació en un lugar que no era su territorio de sus padres. Este ejemplo, ¿no? Lo digo porque ella lo comenta ahí. Y eso cómo afecta después, Total. mamá, por más que quiera, no está en su territorio, por más bien atendida que esté, no es su territorio. Todos los, como bichos biológicos que somos, eh, nuestro animal biológico va a querer su territorio. Mamá tiene que administrar el territorio ella, organizarlo, sentirlo propio. Y puede ser un programante que, por ejemplo, no sintamos cómodo en ningún lado. Si Tal mamá lo cual. vive así, ¿me entendés? Un ejemplo, porque siempre nunca vamos a ir de la historia al síntoma, ¿no? Pero esto del territorio propio de nuestros padres antes de que nuestra concepción es fundamental para tener un sentido biológico ordenado, ¿no? Y óptimo. Porque muchos clanes crecen en forma desordenada porque así se fue dando el patrón y se fue repitiendo, pero lo ideal en la biología es primero el nido, Mm, ¿no? Y la economía, sí. después la gestación y nacimiento en un territorio propio. Observar las aves, tenemos este maravilloso pájaro hornero nosotros en esta tierra hermosa, viste que hace una casita de barro que creo que debemos haber aprendido de ahí a levantar la casa. Ni hablar. De adobe. ¿No? Claro, y lo hace en pareja, ¿y cuándo la hace? ¿Después que ya tuvieron el pichón? No. No. ¿Entendés que es antibiológico nacer en la casa, en una casa prestada o en una casa invadida? Por más bien que nos traten, vuelvo a repetir, esa invasión de territorio la vamos a sentir. Y es muy importante el territorio porque somos muy territoriales
como todos los bichos que caminan sobre la tierra, somos territoriales y está bien ser territorial y marcar el territorio. Los hombres, porque de ahí tampoco papá puede marcar el territorio. Si nacemos en casa de abuelos maternos o paternos, no importa. También Tal esas cual. dinámicas, cómo se fueron dando. Los suegros nos aceptaron este matrimonio, nos aceptan acá, lo hacen por compromiso, por solidaridad, que viste que después terminás invadiendo y te sentís invadido. Y Y vas, eso marca después una vida entera y en la economía más, porque quiero comprar mi propia casa y no la puedo comprar. y vas creciendo también, ¿no? Esto que decías en un momento, voy creciendo en ese territorio y escucho cosas, Claro, ¿no? Escucho, che, el abuelo que vivo en ese territorio, soy invadido, es la casa del abuelo, bueno, había plata. Esa es mi historia, esa es mi historia, esa es mi historia. Mis viejos viviendo en la casa de mi abuelo. Eh, por eso estoy reparando tanto con tener una casa así de grande, porque yo siempre me sentí invadido en mi propio lugar. Pero vos te criás escuchando frases como, qué sé yo, hay que esforzarse, hay que sacrificarse, hay que romperse la espalda para tener algo. Y vos lo escuchás, o aquel, señalan a alguien que, no sé, hizo un negocio y de repente tiene plata, o que cambió el auto, y aquel, seguro en algo raro anda, ¿viste? Seguro. Y uno crece con todas esas creencias familiares, ¿no? Y que le van haciendo como una base de datos. sí, sí, y cree esto porque vos sos de este clan. Si no, no pertenecés acá. Vos sos un niñito de 2 añitos, un añito. Si no, no te dan la mamadera, ¿viste? Si no crees eso. También, ¿viste? Y en ese momento no tenés una conexión, y calculo también que tu mundo exterior, si es que salís de tu territorio, está inmerso en esa misma creencia también, así que mucha diferencia no va a haber. Y aparte tenemos incorporado en el inconsciente que no pertenecer a la manada es lo mismo que quedarnos abajo de una tormenta con 10 lobos a la intemperie, es cuestión de vida o muerte en cuestión de segundos. Sí, o en un Esto, desierto donde no hay nada y no tengo para comer ni beber y se arrima un y, alacrán y me mata. O sí, no y sé. arriba están los buitres haciendo así, viste, ya dando vueltitas. Es eso, Claro. no pertenecer a una manada. A ver, Entonces, Daniel acá nos aporta algo. Perdón que te interrumpa, amigo. Hola, buenas tardes, chicos. Gracias porque tocaron una tecla que hasta ahora no la había visto. A ver, Daniela, si la querés compartir. Te esperamos un cachito. Me entonces, interesa. inconscientemente vos por ahí sos grande hoy, lees libros de Robert Kiyosaki, de inversiones, entonces, no puedo creer, yo no pienso más así. Bueno, hay que ir a lo profundo porque te puede estar operando ese niñito que hace cualquier cosa inconscientemente para pertenecer a la manada. Sí, aparte, aclaremos, hoy vi justo en una página de noticias general, una noticia de psicología de Freud, aclarando esto que nosotros digo, wow, ¿cuánto hace que nosotros lo vimos esto? Creo que en la jornada online, lo explica Pablo, o en cualquier charla introductoria o en la apertura de esta, que la mente ocupa la puntita del iceberg. Creo que vos hiciste un gráfico maravilloso así. Lo hice. Con esto, ¿viste? La mente de cualquier ser humano ocupa así del iceberg que es el inconsciente, dice Freud. Sí, sí, tal cual. Es muchísimo lo que hay ahí. Y ahí adentro están esos patrones que también pueden ampliar mi economía, mi abundancia, pero yo tengo así. Sí, pero es una forma de decir así, ¿no? Claro. Yo, en una de mis conferencias que estoy por dar ahora en Punta Alta, en una de las filminas hice un círculo como el que tenés atrás, ahí con tu logo, Sí, un círculo así, ¿no? En una filmina, y agarré con, no sé, con lo mínimo posible, claro, hice el un puntero, el puntito, álgebra, sí, claro. esto es la mente, así, Sí, sí, eso es la sí. mente, ¿no? Tac, eso es la mente. Y se cree que hace algo, se cree que Acá nos gobierna. compartió Dani, gracias Dani, qué generosa. Marce también nos comparte. Nací en una pensión
acá es un lugar en donde mucha gente convive, ahora, en la actualidad. Mirá Bien. vos, viste, siempre estamos ahí dando vueltas en el proyecto y sentido. Mi hija nació con esa grasita, dice Marcela. Cebo, no lo había visto, que era una protección. Fue un embarazo de riesgo, mirá vos. Qué Bien. bueno. Qué bueno que estamos haciendo tomar conciencia y para eso están estos vivos tan maravillosos. Hasta hoy siempre una sensación de no pertenecer en ningún lado. Gracias. Gracias a Bueno, vos, Daniela. Gracias por compartirlo. Qué ahora bueno. pertenece, ahora pertenecer a la manada bioexistente, ¿no? Porque es lo que pensamos así, tenemos una manada. Qué bueno, qué bueno. Qué Qué hermoso, bueno. amigo. Creo que Qué ya bueno. llegamos hasta esa etapa de 3 años y bueno, eh, fue maravilloso compartir esto con vos. Y bueno, y 3 años que Dani debe tener más de 3 años ahora y cómo sigue girando en torno a ese sentir, ¿viste lo que es? Y todos lo hacemos, porque O estamos ahí en ese ciclo siempre. ese ciclo está ahí, multiplicándose como fractalito, ¿no? Ujú. Un fractalito. Después de repente no estás en la casa de tus abuelos compartiendo el territorio, pero estás en una pensión, o de Sí, repente te fuiste a estudiar afuera y tenés que irte a una pensión, o tenés que ir a la casa de un amigo porque vos no tenés un mango, y después sí, o cuando te alquilaste un casás, departamento en una hilera de departamentos así hasta el fondo y no estás conviviendo, pero escuchás a un vecino y pasa el otro por adelante y estás en el mismo inmerso. estás en el mismo escenario, en la misma obra de teatro, ¿no? Y después te casás y pasa lo mismo. Bueno, si te está pasando todo esto, tenés una inmensa posibilidad de meterte a ver lo que pasó en tu historia, tomar conciencia, sanarlo, despertar y en consecuencia de eso probablemente cambie tu economía. Chiste, las Y, cosas y te uno las. mudaste a un lugar amplio así como se va a luz. Todavía está tratando de entrar esa identidad en mi cuerpo como diciendo, ¿en serio vos que vivías en un cuartito de chapa en el fondo de tu casa, Ah, estás bueno, ahora te viviendo? mandaron el altillo, no de chapa, pero de madera, ¿viste? Está siempre ahí, ¿eh? Sí, estoy acá, pero bueno, no, no, con un patio que no lo había visto jamás. Mi conflicto territorial está así como, ¿cómo hago para orinar esto? Claro. Tengo que tomar varios litros de agua por día. Obvio. Qué lindo, amigo. Gracias, gracias por compartir este momento. No, Gracias a todos, vos, gracias a Nati, Dani, Marce, todos los que fueron aportando y gracias. saludando ahí. Gracias, gracias. Te mando un abrazo, amigo. Nos vemos en Bueno, cualquier momento. nos esperamos, Arnaldo, Dale, yo dale, pareja. dale. ¿Eh? Cómo no, te vamos a cumplir ahí la promesa. Vamos a salir a correr. Dale, te mando un abrazo. Gracias, Gracias por abrazo. haberme invitado. Chao, Chau, chau. chao.